Bueno, presentando a Karina y a Magdalena de Asperger's Chile y a Sara del blog Mujer y Autista, vamos a dar comienzo a esta conmemoración que como oficina generamos el día de hoy por el Día del Asperger. Les recordamos que sus preguntas, comentarios, los pueden también ir dejando en el chat. Nosotros vamos a ir comentándolos si es que sale alguna consulta hacia lo que hoy día vamos a conversar, ya sea a Karina, Magdalena o a Sara. Muy bien. Entonces, les quiero dar, no sé si quieren Magdalena, Karina o Sara, dar algunas palabras antes de que comencemos ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estuvimos en 2019 con Asperger's en Conce. Tuvimos un encuentro de mujeres y fue una instancia muy bonita. Así que yo personalmente estoy muy contenta de poder retomar contacto con ustedes. Gracias, Magdalena. Para nosotros un gusto poder retomar también estos contactos justamente en un periodo en que el mantenerse conectados también es súper valioso e importante como la pandemia en la cual estamos viviendo hoy. Sara, no sé si tú quieres hacer algún comentario. Bueno, sí, daros las gracias por la invitación y bueno, en mi caso decir que es la primera vez, ¿no?, que participo en algo así, entonces bueno, voy a ver cómo me desenvuelvo. De nada, que muchas gracias, que es un placer. Vamos a intentar que sea lo más ameno posible, Sara, para que puedas desenvolverte con total naturalidad, que también es algo que nosotros esperamos se pueda lograr con este tipo de actividades. No sé si Karina nos quiere comentar algo antes de comenzar ya oficialmente. Sí, bueno, agradecer la invitación a ustedes en realidad y el interés en difundir el tema. Es muy importante para nosotras la difusión de este tema. Así que muy agradecidas. Gracias, Karina. Bueno, vamos a dar entonces inicio a este conversatorio vamos a tener una serie de preguntas cuales nos van a guiar un poquito esta conversación. Bueno, bien sabido es que hay una desproporción entre lo que significa el diagnóstico de hombres y mujeres dentro del espectro autista, una proporción que se da según estudios de 4:1. Ya ante eso llama un poquito la atención de por qué hay 4 veces más hombres diagnosticados que mujeres. Eso fue también una de los temas que conversábamos para poder hacer este tipo de actividad, para poder esclarecer qué es lo que está pasando. Entonces, en este aspecto, es que nos gustaría saber, primero que todo, cómo fue el proceso diagnóstico de cada una, cómo fue el proceso diagnóstico de tuyo, Karina, por ejemplo, cómo lo viviste, qué sentimientos, qué pensamientos hubo en el camino, cómo fue encontrarse con este diagnóstico. Mira, personalmente hay dos puntos de vista, desde el punto de vista negativo y el punto de vista positivo. La parte negativa, ¿cuál es? Fue un proceso muy largo, ¿ya? Yo, por una tercera persona, como pasa en muchos casos, en mi caso fue el hijo de una amiga, que yo lo conocía desde los 3 años, así que empecé a tener mucho contacto con ella y ella me contaba mucho sobre él y empecé como poco a poco a ver ciertos patrones de su comportamiento también en mí. Eso fue aproximadamente en el año 2013, 2012. Y yo decía, pero esto es de hombre, así que no puedo ser yo. Empecé con la búsqueda poco a poco. Y me costó mucho. Me demoré, yo creo que varios años en encontrar profesionales que pudiesen ver el tema del autismo en femenino. En ese tiempo no se hablaba de autismo, no tiene nada que ver con encasillar en uno u otro, simplemente era así. El hijo de mi amiga estaba diagnosticado como Asperger
Y bueno, eso viene ya desde el año 1992, así que es muchos años, hasta hace poco que se hizo el cambio. Y cuando te dieron este Entonces fue un proceso diagnóstico, Karina, demasiado largo. Ahí viene la ¿qué te pasó parte cuando? positiva. Perfecto, a ver, cuenta. Entre tanta búsqueda, ya una comprensión, ¿cierto?, de todo lo que había sido una historia de vida, de muchos comportamientos que yo había tenido en mi adolescencia, en mi infancia, cosas que yo jamás había entendido y que gracias al diagnóstico pude entender. Me llevó a un autoconocimiento, a una sanación también. Así que toda esa parte positiva del entender el diagnóstico y poder mirar hacia atrás y ver que no era yo la que estaba mal. Incluso fui a un neurólogo buscando diagnóstico. Yo no sabía qué profesionales eran quienes diagnosticaban, así que fui con una resonancia magnética. Imagínate mi ignorancia. Fui con una resonancia magnética de mi cerebro que me hicieron por controles médicos. Yo tuve cáncer en el año 2011, entonces me hacían muchos controles médicos. Entonces con la resonancia magnética yo fui donde un neurólogo para ver si él podía ver si yo era Asperger o no. Así que... ¿Y fue este neurólogo el que te dio el diagnóstico por primera vez? No. El neurólogo, la neuróloga me miraba con cara de ¿qué está hablando? No, para nada. No tenía idea de lo que yo le estaba hablando. Lamentablemente. Gracias a la Fundación Asperger, que han hecho un tremendo trabajo por años. Bueno, yo me imagino que conocen a Leonardo Farfán. Gracias a ellos yo pude encontrar una profesional. Y ahí ya después, en el año 2017, ahí me entregaron el diagnóstico. Perfecto. Magdalena, ¿y en tu caso fue algo similar a la experiencia de Karina? ¿Fue diferente? Fue similar. Yo también comencé una búsqueda. El 2018 llegué a la certeza de que yo estaba dentro del espectro, también por una tercera persona, que en mi caso era un alumno, porque yo soy educadora Waldorf y trabajo con niños pequeños. Y me tocó trabajar con uno al que le diagnosticaron TEA. Entonces yo me puse a investigar sobre el tema, como para yo saber. Y paralelo a eso, yo el 2017 tuve una crisis depresiva y como un año súper difícil, y ahí empecé a hacer un trabajo terapéutico, principalmente con el aceptarme a mí misma, aceptar esas cosas, esas partes mías que yo rechazaba, porque no entendía, porque me costaba tanto algunas cosas. Entonces como que se alinearon los planetas de alguna forma y el autismo como que llegó a mí, porque yo ya estaba en ese trabajo terapéutico de conocerme, de aceptarme, y fue que empecé a estudiar sobre autismo y lo que leía, las características era como, ya, pero a mí también me pasa eso. Entonces en ese momento lo que hice fue buscar como test online y hice me acuerdo, el cociente de autismo y mi puntaje era muy alto. Y en ese momento también, claro, si yo leía como las descripciones y qué sé yo, quizá había cosas con las que yo no me sentía 100% identificada, que son como más masculinas, por decirlo así. Entonces ahí me puse a leer blogs sobre que el autismo en mujeres era diferente y que se manifestaba diferente. Y en ese momento lo que más me ayudó fue leer a otras mujeres autistas. Siempre digo lo mismo, pero leí un libro que es de Rudy Simone, que se llama algo así como Empoderando a las mujeres con síndrome de Asperger. Y al leer ese libro yo ya llegué a la certeza de que era eso. Y ahí empezó la búsqueda de profesional para que me evaluara, lo cual fue también muy largo y difícil. Pero bueno, en el momento en que yo hice este descubrimiento, lo que sentí también fue como mucho alivio de encontrarle como una respuesta a todas esas preguntas, y también comprensión, porque empecé a revisar como toda mi vida hacia atrás, toda mi infancia, adolescencia, y era como si el autismo fuera el eslabón perdido de mi vida y lo estaba encontrando.
Entonces realmente fue súper emocionante. Me acuerdo que sentía alegría, felicidad y tristeza al mismo tiempo porque fuera tan tarde. O sea, en ese momento tenía 25 años, ahora tengo 28. Pero también me dolía que nadie en toda mi vida se haya dado cuenta de que yo tenía necesidades especiales y que necesitaba ayuda en realidad, porque fue súper difícil para mí mi infancia. Entonces también estaba como ese dolor, como esa melancolía, por decirlo así. Pero bueno, fue en síntesis algo muy importante. Se prendió un audio de Paola. Sí, se prendió el micrófono de Paola, Sí, ahí lo silenciaron. Y en conclusión, fue algo que yo considero como el segundo nacimiento de mi vida. La segunda vez que nací. Y el 2018 fue que, o sea, 19, no, el 2018, ese mismo año, busqué encuentros de mujeres y me reuní con otras mujeres donde conocí a Karina. Y el 2019 fue que fundamos el colectivo Asperger's Chile y estuvimos viajando por varias regiones. Eso. Súper, muchas gracias Magdalena. Sara, y en tu caso, ¿hay alguna experiencia similar a la que nos comenta Magdalena y Karina? Sí, ¿O sea, son distintas? No, de hecho, más o menos yo creo que estamos todas, que llegamos todas por el mismo camino. En mi caso, bueno, fue a los 41 años, entonces, claro, es un largo camino de búsqueda, que de hecho, o sea, fueron, bueno, años en que no sabes qué te pasa, pero sabes que te pasa algo, o sea, que hay algo más. Hay mucha sensación de frustración porque no encajas, mucho sentimiento de no pertenencia, de no pertenecer a nada, a nadie. O sea, es una sensación, bueno, y luego hay muchos diagnósticos, pues depresiones, ansiedad, diagnósticos que te los dan y dices sí, pero hay algo más que se está escapando y yo no sé qué nombre ponerle, pero necesito saber qué está pasando. Entonces, en mi caso, hará unos 3 años me diagnosticaron TDAH, o sea, TDAH, que bueno, que también, pero también dije, no, esto se me queda, esto no es, o sea, pero hay más. Entonces, por el camino sí que tuve la suerte de encontrarme con profesionales que sí me han ido como acompañando, y lo repito, es suerte, tuve la suerte de encontrarme con estas personas, también un amigo que también me fue diciendo un poco, oye, pues mira esto, que a lo mejor por aquí pues, puedes encontrar estas respuestas. Y en mi caso, pues bueno, hubo antes la fobia social, fobia a los petardos, a la pólvora, a ruidos, hipersensibilidad, también todos los test del mundo. Iba dando cosas hasta que al final un profesional me dijo, oye, prueba por aquí, hace el diagnóstico y a lo mejor pues igual es esto. Y bueno, ya empezamos a hablar del camuflaje, ¿no? Porque decía, era muy difícil también detectar algunas cosas. Entonces, el diagnóstico lo hice en julio, o sea, hace 6 meses, y fue un proceso yo lo inicié por autoconocimiento y fue un proceso intenso y que, bueno, que tienes que estar preparada, yo creo, por lo menos yo necesitaba estarlo porque remueves muchas cosas del pasado y de repente es como si vieras tu vida desde otro punto de vista que no te habías planteado en tu vida, por lo menos me pasaba a mí, que de repente veía mi vida diciendo, ostras, digo, es que no me había planteado que las cosas eran así, o que realmente esto lo estaba haciendo no porque yo quisiera hacerlo, sino porque es lo que creía que los demás esperan de mí. Bueno, vas removiendo cosas de la infancia, lloré un montón, me pasé el mes de julio llorando, pero de alivio, de una mezcla de emociones espectacular. Y el momento en que me dieron el diagnóstico, pues bueno, es que es lo que han dicho ellas, es como una mezcla de alivio, también de rabia, de por qué nadie se dio cuenta, también hay un momento como de desconcierto, ¿y ahora qué? O sea, ¿esto ahora qué va a pasar? ¿O ahora qué? Entonces, bueno, la verdad es que también lloré después y yo creo que, bueno, hay un periodo también como de duelo, con 6 meses tampoco creo, o sea, todavía estoy un poco asimilando, aprendiendo. En mi caso ha sido después del diagnóstico que he empezado a conocer a otras mujeres y hombres, o sea, que también en el espectro, que bueno, esto ayuda muchísimo. Entonces, bueno,
Ya me he enrollado un poco. Pero era un poco, bueno, esto, o sea, es una mezcla, de repente ves tu vida, empiezas de cero otra vez y decir, vale, ahora empezamos a ser Claro, es yo, como ¿no? esto de volver a nacer que comentaba Magdalena, ¿cierto? De- ahora hay una claridad, uno puede hacer como este encuentro con las Sí, memorias, con lo que sucedió antes, darle una justificación, encontrarle una razón. Y miren que es bien interesante que las tres coinciden en ese aspecto dentro de lo positivo del diagnóstico, versus, por ejemplo, lo que en algunos momentos se estipulan diagnósticos quizás de otra índole, donde se reciben quizás de una forma no como desde un alivio, como el que ustedes genuinamente nos manifiestan. Creo que eso es algo interesante también a lo cual destacar, porque al fin le pueden dar una justificación a problemas que quizá habían tenido antes y entenderlo y poder sanar, como bien comentaba también Karina y Magdalena, comenzar un proceso, ¿cierto?, de autosanación, de autoconocimiento y de dar un poquito quizás vuelta a la página con algunos temas que seguían dando vueltas. Mira que qué interesante. Voy a darle el pase a Melissa para que nos pueda ir a colaborar con otra pregunta también asociada a este tema, Meli. Sí, de hecho me voy a tomar un poquito del concepto que usó Sara, este concepto de camuflaje que se utiliza, que va como a aludir un poco a que a las mujeres, entre comillas, les cuesta menos o disimulan con mayor éxito las dificultades que pueden tener. Entonces acá se genera, me gustaría conocer cómo es actualmente el proceso, cómo lo ven ustedes enfocado como en mujeres TEA. Y si es que hay alguna particularidad, como la que yo les estoy mencionando, como esto de camuflaje o de creer, porque generalmente hay un estereotipo de cómo deben ser las niñas, y al parecer como las mujeres en general tienen mejor, pueden disimular con mayor éxito esto, como que se acomodan a este concepto. Entonces, es una de las razones por las cuales se cree que cuesta el diagnóstico. Pero ¿cómo han visto ustedes la evolución? Sí que a lo mejor hace muy poco han sido diagnosticadas, pero ¿cómo ven el proceso actualmente? ¿Cómo ustedes creen dónde está como la particularidad o las falencias que ustedes pueden ver dentro de este proceso? Ahí le dejo para que cualquiera de las que nos quiera responder. Mira, actualmente, afortunadamente, se está hablando más del tema, gracias al feminismo también, tengo que decirlo, se está visibilizando a la mujer en todos los aspectos y este no queda fuera. Así que gracias a eso también hay más profesionales interesados y más profesionales capacitándose, ¿ya? Tal como mencionaste tú, la mujer es muy distinta al hombre, y no solamente en este tema. O sea, somos diferentes por naturaleza, y esta no es la excepción. Así que ahora se está mirando un poco más a la mujer. Sin embargo, hay temas dentro del sector público que hay que resolver, ¿sí? Porque dentro del sector público no hay buena accesibilidad a los diagnósticos, ya falta mucho. Entonces se necesita en esta área, en el sector público, más capacitación para los profesionales también. Ya no puede ser que solamente tengamos acceso cierto grupo de personas que independientemente con mucho esfuerzo, porque todo el mundo con mucho esfuerzo paga una evaluación diagnóstica, sean los únicos que tengan acceso a un diagnóstico. Así que la democratización del diagnóstico es súper importante. Bueno, y en el chat también vemos que hay que recordar que están basados en modelos masculinos, y yo creo que también es un hecho por el cual llama tanto la atención este 4:1 de la relación que existe. Entonces es importante destacarlo también. No sé si Magdalena, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno,
reforzar la idea de que efectivamente S4, S1, que bueno, que se está modificando, se refiere a los diagnósticos, no a las personas. O sea, hay muchísimas personas autistas que no tienen diagnóstico, y no solo mujeres, también hombres, pero las mujeres somos mejores para camuflar, que podría decirse que es como una habilidad, pero también tiene sus costos. Y también tiene harto que ver con lo que dice Karina del feminismo, porque a las niñas nos crían de una forma y a los niños de otra. No sé cómo será en España, o sea, en otros países, pero al menos se da eso. Y a las niñas se nos exige, está bien visto que seamos calladitas, o al menos era así cuando yo era chica, y a señoritas y hacer caso. En cambio, los niños como que podían ser agresivos o expresarse más fuerte. Y creo que al menos en mi caso, mi autoestima era tan baja que yo lo único que quería era pasar desapercibida, no causar ningún problema, y por eso quería encajar y quería mimetizarme entre los demás, no quería como destacar de ninguna forma. Entonces, claro, todo ese esfuerzo en algún momento te lleva a colapsar, que fue mi caso, y en que se desarrollan comorbilidades asociadas a la condición autista, que tiene que ver justamente con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, de sueño, de alimentación, y ahí llegamos a los profesionales buscando ayuda porque colapsamos, pero porque llevamos demasiado tiempo no siendo nosotras mismas. Entonces, justamente el diagnóstico nos ayuda a hacernos la pregunta de quién soy realmente, cómo quiero vivir, qué cosas son importantes para mí, porque hasta antes de eso, al menos en mi caso, era como que para mí era una presión como lo que se espera socialmente de ser mujer, de ser, no sé, joven, de ser, etcétera. Todas esas como estereotipos sociales me generaban mucho estrés y no fui capaz de sostenerlos después de la adultez, porque también pasa que, claro, la niñez y adolescencia era difícil, pero yo no tenía que encargarme de la comida que comía. O sea, yo llegaba a mi casa y había comida, o alguien pagaba mi arrendo, pero después en la adultez, a los ya 21, o sea, me independicé, y fue mucho estrés como enfrentarme a la vida adulta, a pagar cuentas, como a, entre comillas, ser responsable. Y ahí fue que colapsé, como que no aguanté más, y fue en ese momento que empezó la búsqueda por el diagnóstico. Y claro, en 2018, se me había olvidado decir eso, fue como mi autodiagnóstico, y recién en el 2020 yo fui evaluada y ya tengo como todas las certificaciones de autismo. Muchas gracias, Magdalena. Igual es como fuerte ver el contraste de eso, de cómo el género nos obliga a como hacer como el resto tiene que está esperando. Entonces eso también es importante darnos cuenta como dentro en el caso del espectro autista, es como doble misión el tener que adquirir estas, como tú decías, habilidades para poder desenvolverme en el mundo y tratar de pasar desapercibida. Y al mismo tiempo también... No muy agradable, no es. Y en cuanto a, es verdad que en niños y niñas, bueno, yo creo que ahora poco a poco vamos educando a los niños y a las niñas igual. Yo creo, por lo menos por mi parte, sí. Entonces, nada, en lo que es el camuflaje es un poco lo que he comentado, es el cansancio y el que te va llevando pues, a estos diagnósticos de pues, una depresión, luego ansiedad, un poco más. Hay un tema que salió en Muchas el gracias, chat, Sara. disculpen que interrumpa, Sí, pero no, que es dale nomás, justamente la incomprensión del entorno. Porque claro, o sea, hemos pasado mucho tiempo como mostrándonos de una forma que no necesariamente es nuestra forma de ser cómoda o real. Y, o sea, cuando yo lo comenté con mi familia, la primera reacción fue de que yo estaba loca, que no era así. Y fue súper desgastante tener que estar, fue como una lucha, o sea, fue como por lo menos un año de que aceptaran mi condición, porque claro, sobre todo para mi mamá era súper difícil, porque también me imagino que hay culpa de cómo no lo vi, no te ayudé cuando lo necesitaste.
Entonces, ese proceso para mí fue el más difícil del diagnóstico, que es justamente la incomprensión que hay en el entorno, y a las personas que están siendo diagnosticadas recientemente, solo les recomiendo que tengan mucha paciencia, porque a los familiares les cuesta, a las personas les duele, y con el tiempo van a ir entendiendo y van a ir aceptándolo, porque se van a dar cuenta de que a ti te hace sentido, y eso es lo más importante. En el encuentro con los diagnósticos frecuentemente se habla de un duelo, de esta figura quizá ideal, sobre todo en los diagnósticos de niños y niñas pequeñas. Hablo de los diagnósticos en general, no solo vinculado a lo que podría llegar a ser el TEA, pero siempre hay una crisis, es un momento de crisis familiar, un momento de crisis personal, el momento de recibir el diagnóstico. Esta claramente, según las herramientas que también tengamos a la mano en los entornos o herramientas personales con las cuales podamos contar, vamos a superar esa crisis y en un mundo ideal llevarlo a un plano de sanación, de una nueva oportunidad, de una nueva forma de encontrarse. Sin embargo, es un proceso, como bien dice Magdalena, de mucha paciencia y de también nutrirse de apoyo, creo yo. En este caso, Magdalena, por ejemplo, nos comentaba que su experiencia empezó a moverse también para y a través de ese movimiento encontrar otras por situaciones similares. Algo así también veo ahora que está sucediendo en el chat, gente contando su experiencia y dentro de ese sentimiento de soledad encuentran un espacio de comprensión en otra persona que está viviendo también algo similar o que lo vivió algo similar y que tiene las herramientas para guiar a esta otra persona y contarle, como bien dice Magdalena, paciencia. O sea, es un proceso. En este caso, Igual bueno... yo quería mencionar, Pablo, quería mencionar que, como lo dijo Karina, yo creo que a lo mejor en conclusión, una de las más grandes falencias, sobre todo acá en Chile, es que lamentablemente el acceso a la salud en el ámbito, digamos, público es muy difícil. La mayoría de la gente tiene que atenderse con un neurólogo particular, que obviamente nosotros acá todos sabemos que es muy costoso, y los diagnósticos surgen tarde. Nosotros, de hecho, como oficina y nuestro trabajo con salud también se ha ido enfocando a poder tratar de llegar a esos espacios, porque sabemos que lamentablemente los profesionales, no la mayoría está capacitado en la temática, y que nosotros, cuando llega el problema, cuando el niño entra al colegio, ahí es como la primera barrera en que la persona se encuentra con que algo está pasando y que todavía ni siquiera sabemos qué es lo que pasa. Entonces yo creo que hoy día es importante destacar que, sobre todo en el ámbito público, la gran falencia está el debe, bueno, con todas las patologías o cualquier diagnóstico que tenga que ver con salud mental, estamos al debe, y eso es súper importante destacar, que es una falencia hoy día que nos acompaña y que lamentablemente tenemos que tratar de sortearla entre las personas que están involucradas en el proceso. Y eso también es un agotamiento extra a lo que está viviendo la persona en el proceso como tal. Así es. Vemos muchos comentarios en el chat, me encantaría poder seguirlos todos, pero personalmente creo que lo que se está dando es muy rico. De hecho, tenemos aquí, voy a tomarme aquí las palabras de un hombre, ¿cierto? Raúl, que nos comenta que su expareja, existe, quiere entender un poco más de cómo se expresa este diagnóstico, dado que se divorciaron por una relación que no estaba en equilibrio y está buscando respuestas también en este aspecto. También vemos, por ejemplo, a Paola, que similar a lo que nos comenta Sara, una persona que a los 41 años, igual que Sara, le diagnosticaron de TEA, y que lo que estamos conversando el día de hoy le ayuda a calmar un poquito este duelo profundo que tiene, sabiendo que está quizás viviendo un ciclo normal dentro del recibir este diagnóstico. Así que agradable saber que esto también puede colaborar y contribuir a las personas que están hoy día con nosotros
con nosotras compartiendo. Continuando con las preguntas, bueno, el diagnóstico del TEA, ¿cierto? Se ha refinado a través de los años, ha intentado cambiar ciertos patrones, ciertos criterios diagnósticos, para poder llegar y abarcar de mejor forma a la población. De hecho, hoy por hoy ya no se habla de Asperger, a menos en términos de diagnóstico, puesto de TEA, del trastorno del espectro autista. Esto ha sido justamente porque se ha refinado en algún grado el diagnóstico. Sin embargo, hay cosas que siguen permanentes, como puede ser estas limitaciones en las interacciones sociales. Cierto que también para algunas personas se les denomina habilidades sociales. Bien sabido es, yo me voy a dedicar quizá a hablar de lo que observamos, porque el diagnóstico, como bien decía Magdalena, se pesquisa más en hombres, no significa que existan más hombres necesariamente, sino que la pesquisa se da más en hombres, pero vemos que el tener un impacto importante en la interacción social puede limitar ciertos vínculos sexoafectivos, o no necesariamente sexuales, quizá afectivos, pero puede tener un impacto en este tipo de relaciones. ¿Cómo se da esto en las mujeres con TEA? Al igual que Melissa, hago esta pregunta abierta. No sé, Sara, Magdalena, si nos quieres comentar tú, o Karina, ¿cómo se da esto de los vínculos sexoafectivos en las mujeres con TEA? Bueno, voy a comenzar yo. Primero que todo, expresando algo que quizás no tiene mucho que ver con la pregunta. Pero también es importante entender que el autismo o el Asperger no se trata solo de problemas y limitaciones, sino que también hay muchos talentos y fortalezas, porque el autismo es una forma de ser. Entonces, desde ahí, la forma en que nos relacionemos va a ser diferente. Entonces, claramente, eso va a afectar nuestras relaciones sexoafectivas y relaciones de cualquier tipo. Pero hay que pensar que la comunicación implica emisor y receptor, y al medio, bueno, está el canal y los mensajes. Y un problema de comunicación nunca es de una sola persona, es de lo que pasa al medio. Entonces, no es que nosotros tengamos un problema. También podríamos nosotros como autistas decir que los neurotípicos se comunican súper raro, dicen todo en doble sentido, no son directos, mienten. También nosotros somos súper directos, literales, nos cuesta mucho mentir. Entonces lo que quería decir en realidad es como cambiar un poco la mirada, porque por supuesto que va a ser diferente el cómo yo me relacione, pero eso no quiere decir que no me relacione o que no pueda hacerlo. A lo que voy es a que la dificultad es de todos, no es solo de las personas autistas, sino que es del entorno. Y claro, obviamente en esta sociedad nosotros, las personas autistas, somos una minoría y por eso a nosotros nos llaman trastorno, pero es una forma de ser. O sea, en un tiempo más, espero en unos 300 años, dudo que el autismo sea considerado un diagnóstico psiquiátrico. O sea, espero que sea considerado una forma de identidad y una cultura diferente, porque nos comunicamos diferente, tenemos gustos diferentes, y para poder relacionarnos con personas tienen que ser personas que acepten esa diferencia. Entonces, eso no es tan fácil de encontrar. Y por eso, claro, muchas veces es un desafío. Yo he visto, por lo que he visto nomás, pero que los hombres tienen más dificultad para relacionarse sexoafectivamente, principalmente por la falta de iniciativa o el miedo que hay, miedo al rechazo, porque muchas veces han sufrido bullying y hay mucha ansiedad social. En cambio, como en esta sociedad también se espera que el hombre sea como el de la iniciativa, muchas veces los hombres se quedan sin tener relaciones sexoafectivas toda su vida, porque no son capaces, y bueno, tampoco buscan ayuda también, que suele pasar en los hombres, de superar ese desafío. En cambio, las mujeres, de cierta forma, quizás podemos incluso ser más directas también con las personas que nos interesan, y también pasa que llegan personas a nosotros, porque suele pasar que, bueno, estoy hablando como muy heterosexualmente, pero que los hombres tienen mayor iniciativa, entonces se nos acercan hombres, lo que a los hombres autistas les pasa menos.
Perfecto. Y en tu caso, Karina, ¿coincide ahí con lo que nos comenta Magdalena? ¿O ve alguna otra diferencia o otra hipótesis de por qué podría ser distinto esto del vínculo sexoafectivo? En cuanto, bueno, las relaciones amorosas, qué gran tema. Ujú. Ahí veía el mensaje de Raúl que se estaba separando. Bueno, yo me separé también en el año 2013. Tomé la decisión después de haber ido a varias terapias en conjunto. Como consejo a Raúl, si eres amigo, yo actualmente tengo cercanía con mi expareja en muy buena onda, no cuando recién nos separamos, pero bueno, ahora hay buena onda. Si hay cercanía, dale espacio, trata de darle su espacio, pero hacerle llegar la información, que se encienda ese bichito ahí de la duda, que fue, yo creo que lo que a mí personalmente también me llevó a buscar el diagnóstico. Pero darle espacio, su tiempo. Nosotros necesitamos tiempo, no digerimos inmediatamente las cosas. Necesitamos tiempo para responder, por lo menos yo. Tengo efecto retardado en todo sentido, así que por eso el espacio. Y en cuanto a lo que decía Magda, sí, o sea, el estereotipo está muy marcado en el sentido de que el hombre, ¿cierto?, se acerca siempre a la mujer. Entonces, en este afán de la conquista hay un estándar. Estamos todos bien, ¿cierto?, estructurados de esa forma. No así, no significa que no hay mujeres que toman la iniciativa, que también se da mucho dentro del espectro, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotras tomamos la iniciativa? O sea, choca, es mal visto, se asusta, sale arrancando. Yo he estado en Malinterpretan ambos todas tus casos. intenciones. He Eso me estado en pasó. ambos casos. Una vez tomé la iniciativa y el chico pensó que quería otra cosa. Yo quería algo más estable, pero él pensó que solo quería un mero acercamiento sexual y fue un caos. Además, así es, Andrea. Nunca más me volví a hablar. Además, te expones efectivamente que te van a encasillar. ¿Por qué? Porque en su mundo, que en este sentido ya está el tema de que la mujer no puede tomar la iniciativa, es mal visto. Entonces una tiene que comportarse, hay un límite, ¿cierto? Entonces tenemos que movernos dentro de esos patrones que la sociedad nos establece y nosotros no nos guiamos por estos patrones. A golpe aprendemos a comportarnos, porque en realidad nos excluyen constantemente, nos maltratan constantemente, y a punta de maltrato y a punta de exclusión, nosotras aprendemos a dónde movernos. Y el tema del ámbito amoroso no es la excepción. Gracias, Karina, por tu comentario y también hay un poquito de guía a lo que está saliendo también en el chat. Paula ahí nos comentaba también en el chat que diéramos más espacio quizá a otro tipo de comentarios, así que Paula, vamos a recibir tu comentario y vamos también ahí a enfocarnos en lo que nos puedan también comentar las demás personas. Muchas gracias por tu apreciación. Por ejemplo, Camila nos dice, para mí como mujer lesbiana y TEA ha sido muy distinto. Me ha costado mucho tener relaciones sexoafectivas. Quizás puede ser aquí por lo que comentaban ustedes también en esta tendencia dentro de la formación que nos da la vida de, no sé, latina, chilena, de esto de cómo es el hombre y cómo es la mujer, de esta toma de iniciativa quizás que comentaba Magdalena también, pueden haber esta distinción. Camila igual comenta es que no sabe quizá identificar las señales del resto y eso le ha sido muy complejo esto de identificar cuáles son estas señales con esta doble intención de quizás querer algo más. Andrea también nos hizo un poquito un alcance de eso cuando activó su audio de esta anécdota de chuta, yo quería esto y parece que esta persona quería esto otro,
no había cómo comprender este lenguaje quizás no verbal, de miradas, de proximidad. Miss Melissa nos dice que tiene 24 y que la diagnosticaron a los 16 y que actualmente es maestra y está muy orgullosa de aquello. Continuando un poco, quiero darle a Sara esta pregunta, porque Sara, bueno, Sara es madre, no sé cuántos hijos tendrá Sara, sé que es mamá. En tu caso, Sara, tiene 2, ahí nos hace con la seña. En tu caso, Sara, como madre, ¿cuáles han sido los desafíos que tú has, por así decirlo, enfrentado y que quizás tú podrías vincularla con el tema de tu diagnóstico o no? Y no quiero caer en esto del diagnóstico y la limitante que nos hablaba Sara, porque es parte de la neurodiversidad finalmente. Sin embargo, nos gustaría saber si es que tú has sentido algún desafío mayor, ¿sabes? Que lo que tú has podido pesquisar con otras madres, producto también de quién eres tú, y de ese diagnóstico también que recientemente, hace 6 meses, te han dado. Sí, tengo 2 hijos y son gemelos además. O sea, tienen 12 años, que cumplieron hace poco, pero claro, en mi caso yo creo que fue, bueno, ha sido como un proceso. El hecho ya de que vinieran 2 ya fue, o sea, con lo cuadrada que soy yo, que tengo que tener todo planeado, yo quería 1 y vinieron 2. O sea, que ya empezamos con el descuadre. Entonces, bueno, el embarazo, yo siempre, ya antes del diagnóstico, siempre la gente me decía, ¡ay, qué bonito el embarazo! Y yo siempre decía, pues no. O sea, a mí no me gustó, y además como no tengo filtros, pues ¡pam! Yo te lo soltaba. A mí no me gustó el embarazo, ¿por qué? Porque salías de una ecografía y ya no sabías lo que iba a pasar hasta la siguiente, y no sabías, y era vivir en el no saber, y para mí era súper estresante. O sea, de hecho, al final del embarazo, que además estaba inmensa, no podía hacer nada, yo le decía al ginecólogo, al final ya casi le amenazaba y decía, sácame los días que no puedo más. O sea, necesito verles, ver cómo son, necesito conocerles y empezar a ver cómo será esta nueva vida, porque claro, para mí era tan incierto todo que me generaba era un estrés espectacular. Y claro, y durante el embarazo es verdad que me lo leí todo, me lo estudié todo lo que podía pasar, lo que sí, lo que no. O sea, era una ultra planificación de todo. Y luego, claro, llegaron ellos y son los que más me han enseñado. Y de hecho, con ellos llegó pues el aprender a ser más flexible, el aprender a disfrutar del contacto físico, porque a mí el contacto físico no me gusta en general, o sea, me molesta, me incomoda. Y con mis hijos pues he aprendido, o sea, con mis hijos adoro el contacto físico, abrazarles, besarles. He aprendido a expresar incluso ¿no? ese amor incondicional que he ido descubriendo, y he aprendido pues a expresar esto. Bueno, he aprendido también pues que he tenido que ser más flexible. También he tenido que ir pues a fiestas infantiles, al parque no, son sitios que no, que fui 2 veces y no, ellos ya saben que conmigo hay cosas que no. Entonces, pues bueno, yo creo que con mis hijos la experiencia ha sido buenísima. Además tenemos una relación súper, o sea, tenemos un vínculo muy, muy estrecho y muy bueno, y la verdad es que con ellos solo puedo agradecerles. Bueno, los primeros meses los olvidé, fueron horribles, pero luego es agradecerles un aprendizaje espectacular de todo. Y de hecho ellos, cuando me dieron el diagnóstico, fueron de los primeros a los que se lo conté, aunque tuvieran 11 años, y la respuesta de ellos fue maravillosa, fue de las mejores respuestas que me han dado. O sea, que simplemente me dijeron, vale, mamá, ¿y? ¿Eres la misma? Sí, vale. Incluso uno me dijo, bueno, mamá, entonces yo también puedo ser autista. Y digo, hombre, hijo, no sé. Entonces, con mis hijos es, bueno, la maternidad para mí ha sido buena. O sea, a pesar de tener que se me desmontara todo un poco, no puedo, bueno, agradecimiento a ellos y a todo lo que me aportan. Y es verdad que bueno, soy desorganizada, muchas cosas, pero bueno. Gracias, Sara. En este caso, me quedo con esto que comentas tú, de que desde el día 1, ya con la sorpresa de que esperaba 1 y fueron 2, te viste en la necesidad de tener que ser flexible
y en el camino tus hijos también han debido ser flexibles con su madre. Algo así me queda De justamente hecho, de lo que tú nos comentas. exacto, ellos conmigo, por ejemplo, yo tengo una fobia a los ruidos fuertes, me molestan, o los petardos tengo fobia, pero de irme corriendo. Y entonces desde muy pequeños ellos saben que hay una época del año que si hay petardos, saben que nos tenemos que ir corriendo de allí. Y se adaptan perfectamente, porque al final, cuando vives algo con naturalidad, o sea, aunque yo me comporto diferente a los demás igual en algo, pero ellos como lo han vivido siempre con esa naturalidad y como algo normal en su madre, es que no pasa nada. Es que no. El problema es cuando ¿no? Que lo señalan de, mira, es que esto es diferente, es que es rara. No, al final pues convivimos con mis cosas, con las suyas, tan felices y bien. Sara, aquí en el chat, Natalia nos comenta, nos dice, ay, podía estar embarazada. Las hormonas, mi cuerpo cambiando todo el rato. La gente en la micro son los buses, la gente en la micro tocándome la guata, que es el estómago, ¿cierto? Que es la barriga de embarazo. Bueno, Paula le dice, qué horrible que te toquen la guata, que hiciste el estómago, la panza, ¿cierto? Que Sin preguntar. Sí parece, no, sin preguntar, llegaban y tocaban, me parece, ¿cierto, Natalia? Y no, Es sin que yo preguntar, siento nos que dice acá en Chile tiene esa costumbre la gente. Cuando está embarazada, da lo mismo, la gente tiende a invadir el espacio personal y tocar la guata sin preguntar. Y hay mucha, Por eso yo creo que el tampoco coronavirus es es una cultura chilena. bendición. Ahora estamos felices porque no nos tocan. Sí. Por aquí yo creo que Sí. también como que trae suerte o esto, pero yo es que como tengo ya esa reacción así tan... O sea, realmente se nota que no. Claro, aquí Andrea nos dice, es la cultura chilena, claro, puede haber ahí mucho de cultura esto de querer tocar las barrigas de las mujeres embarazadas como algo de fortuna, quizás no sé cuál será ahí el motor de aquello, pero bueno. Continuamos, Melissa. Sí, queríamos preguntarle bueno, primero quizás a Sara, preguntarle cómo así, qué significado en este tiempo, todo este proceso, el conocer a otras personas que comparten tu diagnóstico, que puede que sean del mismo sexo, puede que no, puede que, no sé cómo ha sido poder relacionarte con otras personas que comparten a lo mejor las mismas características que tú. Y lo otro es que a las chiquillas de Asperger's, ¿qué ha significado para ustedes participar de los colectivos de mujeres, que también hay una doble temática ahí, o a organizaciones con personas que están dentro del espectro? Me gustaría saber. Primero con Sara. Sí, pues en mi caso ha sido un poco al revés, ¿no? Porque yo el primero, antes del diagnóstico, veía cosas de hombres, o claro, yo no me sentía identificada. Entonces, a raíz de empezar el blog, que lo empecé también, porque escribí tanto durante el diagnóstico que al final dije, pues que no puedo parar de escribir. Entonces, a raíz de escribir, claro, me contactaban chicas que se sentían identificadas. Entonces, claro, para mí fue como muy sorprendente decir, ostras, ¿ves? Es que al final no soy tan rara, o no soy tan, porque al final te crees tú misma que eres la rara, la diferente, la antipática, entonces ves a otras personas como tú y de repente pues ves que tienes tu sitio, sin dejar de tener tu sitio en tu entorno, porque al final, pero bueno, para mí fue, o sea, me dio mucha paz también ver que no estoy sola en esto y que somos, bueno, es que no es que seamos más, es que somos muchas. Y por eso también es importante dar visibilidad, porque hay muchas que no lo saben, como yo no lo he sabido en 40 años. Entonces, claro, te vas encontrando por el camino pues a muchas personas que la verdad es que para mí ha sido muy bonito y muy importante. Y de hecho vamos estrechando, ¿no?, lazos, y bueno, yo creo que es súper importante el sentirte apoyado, el sentirte, bueno, que no estás sola, porque al final llevas tantos años estando sola, de alguna manera, como que no entiendes nada, y de repente pues no estás sola y puedes explicar, puedes hablar abiertamente de todo. Bien, para mí ha sido muy importante. De hecho, por aquí está alguna de ellas. Aquí la veo, Beatriz.
Entonces, bien, la verdad es que contenta en este sentido. Muchas gracias, Sara. Igual nos gustaría que pudieras compartirnos en el chat tu página, que fue en la que te encontramos también nosotros, y también eso significó para nosotros igual emoción, porque nosotros no sabíamos cuál era tu nacionalidad, y en el fondo leyendo y pudiendo ir ahondando en la temática y buscando, porque también confesarles que igual es difícil encontrar como colectivos o organizaciones que estén solamente enfocadas en un género. Entonces queríamos dar este espacio para poder visibilizar y nos encontramos con tu blog, que fue súper interesante. Me sorprendió mucho. Me sorprendió porque, claro, estaba con una amiga y dije, pero si yo no soy nadie, ¿por qué? Yo solo escribo, y voy soltando aquí lo que pienso, así lo que me viene a la cabeza, y me sorprendió mucho, pero nada, gracias. No, porque también es un espacio súper importante de visibilizarlo, y eso, por eso nos gustaría también que lo pudieras compartir en el chat, porque a lo mejor hay muchas aquí que pueden compartirlo con sus familiares o que pueden leerlo y a lo mejor van a pensar lo mismo que tú, que se van a sentir identificadas con el proceso que están viviendo. Así que eso, nos encantaría que lo dejaras ahí escrito. Y las chiquillas de Asperger, me gustaría que igual me comentaran lo que ha significado para ustedes formar este colectivo y esta organización. Parte tú, Karina. Voy yo. No, muy bello. Ha sido muy bello, enriquecedor para mí también. O sea, imagínate, yo busqué años, un diagnóstico y de pronto encontrar a más mujeres que sentían lo mismo, tenían las mismas experiencias. Fui hasta Argentina a buscarlas, ¿no? Entonces, a un encuentro de mujeres allá autistas, TEA. Bueno, en Argentina hay muchos. Hay mujeres TEA que actualmente es mujeres EA. Hacen una tremenda labor y difusión, capacitaciones. Así que ahí estuvimos también con ellas. Así que ha sido un camino bastante lindo, conocer a mucha gente alrededor de todo Chile y cruzando las fronteras, ahora Sara. Entonces ha sido muy bello conocer a más gente. ¿Y en tu caso, Magda? Bueno, me suman las palabras de Karina. Una de las dos cosas en realidad, o sea, de haber tenido mi diagnóstico, una de las cosas que agradezco es la comprensión, lo que contaba al principio, y lo otro es el haber conocido a otras personas en el espectro, porque me acuerdo que la primera vez que fui al encuentro, si bien uno siempre se topa con personas autistas, pero esta vez era con conciencia, en realidad fue genial porque sentía que había puras criaturas como yo, porque uno a veces se siente un poco como un extraterrestre perdido en este planeta Tierra, y encontrar a esas otras personas fue hermoso, justamente porque hemos pasado toda nuestra vida sin sentir pertenecer a algo, o sea, sintiendo que somos diferentes, y nos cuesta mucho sentir pertenencia. Entonces, cuando estás con otras personas autistas, todo se vuelve más fácil, la comunicación es mucho más fácil, hay temas en común, formas en común. Y lo otro que quería decir es que en realidad, claro, yo en mi adolescencia me relacionaba con muchas personas autistas, algunos tenían diagnóstico, pero yo nunca me enteré. Y ahora cuando yo publiqué mi diagnóstico, claro, se me acercaron personas y fue como, ay, sí, a mí me diagnosticaron a los 12, o ay, pero yo siempre pensé que tú eras autista y como que nunca me lo dijeron. Entonces como que en realidad muchos de mis amistades o incluso de mis familiares también están dentro del espectro, pero yo no lo sabía o ellos tampoco. Entonces como que he ido descubriendo eso ahora. Muchas gracias. Bueno, yo creo que igual es súper importante la tarea. Bueno, antes de contactarla, nosotros igual estuvimos viendo ahí todo el trabajo que ustedes han hecho. Y igual, bueno, ahora quizás con la pandemia se ha perdido un poco, pero todo esto de visibilizar desde el género es súper importante.
Así que igual les invito a dejar sus redes sociales en el chat para que puedan conocer el colectivo y que puedan informarse. Las chiquillas están haciendo muchas charlas que tienen que ver con diferentes temáticas que también están ayudando a otras personas a informarse sobre este tema y a poder dar un espacio para mejorar la visibilidad del espectro. Así que eso, y lo vamos a dejar con la última pregunta que tiene el Pablo, y al final vamos a dejar para que puedan hacer las consultas que tienen el resto de personas que no la han expresado en el chat, aparte de los comentarios. Pablo. Gracias, Meli. Sí, eso mismo, recordar lo de las preguntas. Al final no queremos dejar a nadie fuera de esta conversación, así que no se sientan quizás personalmente aludidos o aludidas si es que no hemos mencionado sus preguntas o comentarios en el chat, porque de repente salen bastantes. Y al final vamos a tener este espacio también para poder dialogar con Karina, Magdalena y Sara. Bueno, para finalizar ya nuestra última pregunta, nos gustaría saber sobre este concepto de la neurodivergencia. ¿Es un concepto con el cual ustedes se encuentran quizá identificadas? Que nos gustaría saber un poquito qué piensan de este concepto de la neurodivergencia. Quien quiera toma la palabra, Karina, Magdalena, o Sara. Necesitamos que nos den instrucciones claras, por favor, y precisas. Vamos, Magdalena. Tienes que decir con Comienza nombre. entonces. Con nombre. Bueno, a mí Magdalena. el concepto de neurodiversidad me hace muchísimo sentido, que tiene que ver un poco con lo que mencioné hace un rato, de entender el autismo como una forma de ser, y no como un trastorno, sino que es parte de la diversidad humana, parte de la diversidad neurológica. Y bueno, en realidad lo que nos enferma, porque sí, muchas veces podemos tener trastornos, pero no es necesariamente nuestra condición autista, sino que es el estrés que vivimos, son las exigencias que se van acumulando, entonces podemos llegar a enfermarnos, y también otras condiciones asociadas a la condición autista, como son dificultades de comunicación, discapacidad intelectual, epilepsia, pero el autismo per se no es una enfermedad, es una forma de ser. Entonces ahí es donde entra la neurodiversidad, que abarca a toda la humanidad, o sea, todas las personas están dentro de la neurodiversidad, y dentro de esa diversidad enorme de neurologías hay cerebros que son más comunes y cerebros que son menos comunes. Los neurotípicos son los más comunes, y por algo el mundo está hecho en función de su forma de funcionar, y las personas neurodivergentes somos las menos comunes, y dentro de eso no solo está el autismo, sino que está el TDA, TDAH, la bipolaridad, la esquizofrenia, y otras formas de ser, la dislexia, otras formas de funcionar neurológicamente. Muchas gracias, Magdalena. Entonces, para ti es un concepto que te hace sentido hablar de esto de la neurodiversidad o el ser neurodivergente, ¿cierto? Sí, absolutamente. Perfecto. Y en tu caso, Karina, ¿cómo recibes tú este concepto de la neurodiversidad? Yo creo que es un concepto muy personal, en realidad. Hay mucha gente que se identifica con todo lo que menciona ahí Magdalena y otras personas que no. Hay personas que son pequeñitos, ¿cierto?, que recién están recibiendo su diagnóstico, personas que son adolescentes, otros que son adultos mayores. Entonces tienes una diversidad de personas que van a reaccionar en forma distinta al término de neurodivergencia. Y desde ese sentido, el no verlo como una enfermedad y no verlo como una discapacidad es contrariamente opuesto al paradigma que se establece hasta ahora. Y desde el punto de vista médico, lamentablemente, este paradigma para generar cambios en cuanto a apoyos, en cuanto a dar recursos a los profesionales, a todo al sistema médico, se está en el lado opuesto. Entonces, muy bien está el ámbito social, que es todo el orgullo, ¿cierto?, del tema de que no es un trastorno, de que no estoy trastornada, ¿cierto?, de que no soy discapacitada en cierta forma, sino que el entorno me discapacita. Pero tenemos en el otro lado el tema médico que rema hacia el otro lado.
Entonces también ahí se contraponen, ¿cierto? Cómo damos los apoyos a todas las personas que requieren diagnóstico, independientemente de cómo yo me siento, que es totalmente respetable, y yo creo que hay que respetar la opinión de todos. O sea, si tú te sientes bien así, bien, o sea, respetable. Y si otra persona se siente bien de otra forma, también. Compartamos, crezcamos juntos, pero respetémonos y creemos espacio para todos desde la infancia hasta la adultez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchos niños, ¿cierto?, son diagnosticados, ok. Pongámonos en el mundo del CIPAP. Reciben sus herramientas para poder desenvolverse en la vida común y corriente, ¿cierto? Y después de adultos, ¿qué pasa? Quienes no recibieron esas herramientas, porque esa es la realidad. Hay gente que puede recibirlas y gente que no puede recibirlas. Así que hay adultos, el autismo o Asperger, sea, como quieran llamarlo, no se va, me acompaña toda la vida. Si yo tengo herramientas ahora para hablar con ustedes, es porque tuve un pasado donde aprendí sola y quisiera facilitar que niños pudiesen tener, niños, niñas, niñas, esas herramientas lo antes posible. ¿Sí? Y así poder disfrutar su vida y tener calidad de vida. Perfecto, Karina. Muchas gracias. Me quedo entonces con esto del respeto, de la intención de respetar, sea este concepto u otros, pero también de la mano de educar, desde el respeto, pero también de la mano del educar sobre lo que les pasa. Perfecto. Sara, en tu caso, este concepto de la neurodiversidad o de la neurodivergencia, ¿es un concepto con el cual tú te sientes identificada? ¿Hay otro concepto que quizá a ti te hace más sentido? Sí, no, yo sí, o sea, si el concepto se refiere a diferente, sí. Realmente sí, aunque al final todos somos diferentes, porque al final todos somos diferentes, pero sí que creo que sí que me siento identificada en este sentido, en ser diferente, y también es importante, ¿no?, lo que comentamos del respeto y de saber ver capacidades en las otras personas o en la diferencia o en la diversidad, ver capacidades y no estar buscando siempre esa diferencia o lo que se hace peor. O sea, simplemente yo creo que es cuando todo irá mejor cuando veamos estas capacidades que al final todos tenemos, sean diferentes o no. Súper, Sara, muchas gracias. O sea, lo que tú enfocas principalmente dentro de esta diversidad, concentrarnos quizá en las fortalezas, concentrarnos en lo que nos hace individue, y estar en eso, enfocarnos principalmente en eso, ¿cierto? Enfocarnos en esto y también en ayudarnos en las dificultades, claro. O sea, también vamos a ver que hay las dos partes, pero enfocarnos, porque yo creo que a veces vemos más las dificultades que las capacidades. Y al final las capacidades están allí. Y además son capacidades que quedan invisibilizadas muchas veces y no deberían, ¿no? Porque yo creo que podrían aportar, o sea, podemos aportar muchas cosas. Y el concepto de neurodivergencia un poquito nos invita a cambiar esa mirada, a sacarla de la limitación y llevarla un poquito más a la diferenciación de que cada persona es distinta en su realidad. O aprender, ¿no?, de los demás, a disfrutar de la diversidad, a entenderla como algo positivo. Súper, Sara. Muchas gracias. Bueno, queremos dejar ahora el espacio abierto a preguntas. Vimos una manito arriba hace un rato de Gonzalo, de Aspaud. Gonzalo, si quieres, puedes ahí tomarte del micrófono y comentarnos tu Gracias, Pablo. Quería, hacer un comentario respecto de las tres invitadas que nos están honrando con su visita en esta conversación. He podido ver cómo se desenvuelven, cómo pueden conversar, cómo tienen lenguaje metafórico, incluso sonrisa social, tienen la capacidad de organizarse, de tener relaciones sexuales, no sé.
es un nivel el cual yo desconozco, porque yo soy papá de un chico de 27 años que no logra comunicarse. De hecho, en este momento está súper enojado conmigo porque quería distraerme, y yo estoy en esta conversación y no he podido atenderlo. Dentro de ese mismo contexto, escuché cuando Magdalena hablaba sobre los caracteres del diagnóstico, y que para mí es primera vez que lo escucho, y me llama la atención de la diversificación entre caracteres femeninos y masculinos. Yo no tengo muy claro, a lo mejor se ha dado por entendido durante toda esta conversación que eso es así, pero no lo tengo muy claro. Si me pudieran a lo mejor ilustrar un poquito más respecto de cuáles son las diferencias de los caracteres masculinos y femeninos que hacen que el diagnóstico sea tan diferente en el caso de las mujeres. Eso quería preguntar. Bueno, respecto a eso, claro, a mí me pasó que cuando leía, o incluso los mismos test, que decían así como, coleccionas trenes, boletos de buses, autos y máquinas, y no, porque no son mi tema de interés, y quizás es un enfoque masculino, pero yo sí colecciono cosas de papelería, stickers, lápices, desde que soy chica. Entonces ese es un ejemplo como de a qué me refiero como con las características, pero también, claro, la imagen como que se conoce culturalmente, o sea, no hay referentes de mujeres autistas, o hay muy pocas. Yo no conocía ninguna, después conocí a Temple Grandin y a otras, pero sí hay, no sé, Sheldon Cooper o Rainman, hay como referentes masculinos, entonces muchas veces los profesionales también tienen esa imagen del autismo que quizá es más severo o más profundo, y que no era mi caso. Entonces por eso justamente como con las características más masculinizadas, yo no me sentía identificada. Pero yo no soy profesional de la salud como para responder más a fondo esa pregunta. Muchas gracias, Magdalena, por... Da la impresión entonces que son los mismos caracteres, simplemente dentro de lo que es lo cultural para los Sí, hombres o y lo sea, las cultural para las características son mujeres, las pero mismas, pero se viene expresa de siendo como forma algo. diferente. Se expresa de forma diferente, porque también tenemos rigidez cognitiva, tenemos dificultad para adaptarnos a los cambios, y todo en realidad son las mismas como características, pero se expresan de forma diferente. Muchas gracias, Magdalena, y gracias ahí a Gonzalo por su consulta. Tenemos a Paula Paiva con la manito en alto igual, que nos quiere hacer una consulta. Paula. Hola. Hola, hola. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Hola, yo tengo 26 años y recibí el diagnóstico el año pasado cuando tenía 25, y bueno, entendí muchas cosas y algo que no me encajaba por esto mismo que dicen de que como que el diagnóstico inicial o la referencia que tienen las personas es muy masculino, era que yo siempre he hablado muy rápido, de que era muy niña, hablé muy rápido y hablé mucho. Y eso me ha generado muchos problemas a lo largo de mi vida porque la gente no lo entiende, y cuando ya yo empecé a darme cuenta de mí misma, yo ni misma lo entendía, yo como que pensaba, hoy, ¿por qué no me puedo callar? O ¿por qué no puedo hablar más lento? Y hablando con otras mujeres Asperger en este año de diagnóstico, me he dado cuenta que a muchas les pasa, que hablan muy rápido o no se pueden prácticamente callar. Y pareciera, esto yo no lo he leído ni nada, pero como que hay una diferencia con los hombres, como que en realidad los hombres son mucho más callados o prácticamente no hablan. Entonces, eso es como lo que esperaran, porque otras personas que han llegado a saber, o muy pocas personas que saben, que no es mi familia ni mi pareja, como que les sorprende, pero ¿cómo si tú hablas tanto? Porque esa es la referencia de no hablar. Yo creo que justamente ahí entra un poco lo que es como la diferencia entre hombres y mujeres, porque al menos yo cuando era chica, me acuerdo que leo informes del colegio que dicen que yo no me callaba nunca y que estaba hablando todo el rato. Pero era una estrategia para lidiar con mi ansiedad, porque estar en la sala de clases con todos los ruidos, la gente moviéndose, para yo no conectar con la angustia que sentía, yo hablaba. Además que tendemos a hablar siempre de nuestros temas de interés. O sea, si es que se está hablando de mi tema de interés, yo hablo mucho. Si es que no se está hablando de algo que me interese, me quedo callada y no hablo nada.
Entonces creo que también la ansiedad influye harto en eso. Yo ahí creo que hay un estereotipo dentro del que si no hablo no me interesa. Yo difiero con eso, porque personalmente yo toda la vida he hablado muy poco. De hecho, habían días que iba al colegio y simplemente no quería hablar. Y se me acercaban y me preguntaban, ¿qué te pasa? Yo, ya después de que me preguntaban mucho, era como que no quiero hablar, o sea, por favor déjame en paz. Y no era que no me interesara. Ahí hay una mala comprensión, creo, de lo que a uno le pasa cuando no habla. Así que a veces no hablamos porque no tenemos energía. No, simplemente estamos en Está el mutismo modo selectivo. de carga, en modo de carga de batería, y efectivamente no podemos hablar. Así que no es que sea falta de interés. Magdalena nos comentaba algo del mutismo selectivo, Magdalena. Claro, o sea, por ejemplo, después de una crisis fuerte, a mí me suele pasar que entro como en una fase de mutismo en que me cuesta muchísimo hablar y que realmente, aunque quiera comunicarme, no me cuesta mucho. Y claro, ahí tengo que hablar como lo mínimo estrictamente necesario. Pero es difícil, o sea, me acuerdo también de haber ido al colegio como sin ganas de hablar yo no entendía por qué, entonces era más raro aún. Ahora que sé que soy autista puedo como un poco prever esas situaciones o anticiparme a los momentos de crisis para que no sea tan fuerte como ese mutismo que viene después, ese agotamiento. Aquí en el chat, bueno, después de la intervención de Paula, Natalia y Andrea nos comentan que les pasa muy similar a ellas con este tema de hablar bastante. Y Andrea justamente da el clavo a algo después de la intervención de Karina, que quizás no se sentía tan identificada con esto de hablar mucho. Y nos dice, bueno, que al ser un espectro, todos somos diferentes. Y claro, por eso se habla justamente del espectro. Pero Tenemos tendemos aquí a los otra extremos, consulta. perdón, Tendemos a hablar sí. mucho o muy poco. Aquí, Carolina, sí. Carolina creo que ella que levantó la mano para hablar, así como, si es que no sé si Sí, tiene alguna Meli, pregunta. mira, lo que pasa es que antes de que se me vaya la pregunta aquí en el chat, porque hay una pregunta de Fernanda Padilla, que la había hecho hace un ratito, que dice, ¿cómo puedo cerciorarme de mi diagnóstico? Por más que le digo a mi psicóloga que todo lo que respecta al TEA encaja con mi personalidad, ella me dice que no cree que sea autista. ¿Con quién debiese consultar? Lo que No yo sé le si quién nos quiere recomiendo, responder. que es lo que hice yo, es que busque un centro donde le puedan aplicar el test A22, porque con eso es mucho más fácil llegar a un especialista de la salud y que te tome en cuenta y te crea, porque sin ese Y yo informe es voy a mucho más abrir, difícil. No, ahí viene la Karina voy a con abrir un el debate, punto de vista opuesto. perdón. Pero esa fue mi experiencia y me Perdón. ayudó muchísimo el test. Esa es la riqueza de esto, ¿eh? Nosotros opinamos totalmente distinto, pero igual nos llevamos súper bien. No, o sea, yo creo que helado súper bien porque tiene de alguna forma, ¿cierto? Hay profesionales que se capacitan en eso y pagan mucho por un curso para aplicar helados. Entonces helados te traspasa como paciente el costo de ese curso, ¿ya? Que es alto. Por lo tanto, helados es caro, ¿ya? Estamos hablando de más de 100.000 son pesos el 80, test. la aplicación. Por lo bajo. Bueno, a lo mejor ahora ya bajó. No sé. Genial. Ya, pero hay otros profesionales que hay que verle siempre las dos caras de todo en realidad. Hay que ver todo el espectro. Entonces, también helados, por una parte, si a alguien le acomoda, se informa y le gusta, perfecto, bien, que tome helados. Pero también está la otra cara de que hay profesionales que hacen mucha clínica y tienen mucha experiencia y son autistas también, ellos, dentro del espectro, ellas, ellos, ellas, y también tienen la experiencia de poder evaluarte, ¿ya? Y eso es lo bueno, de que cada vez
hay más profesionales, como les decía, interesados en esto, autocapacitándose, porque ellos se capacitan solos por iniciativa propia, y independientemente del test. Entonces no nos quedamos así encasillados a que no, tiene que ser solo A2. O sea que son distintos caminos. En donde, pero yo encuentro que es más difícil encontrar informas, ese buen psicólogo o esa buena persona que te evalúe que encontrar un centro donde te apliquen el A2. Yo creo que es más difícil. Bueno, yo ahí soy más estructurada. Yo en ese sentido me voy a informarme cuál es el espectro de posibilidades que me ofrecen, y yo después puedo entrevistarme, porque la primera entrevista en general es gratuita, ¿ya? Para conocerse con el profesional. Y te conoces, si hay feeling, tú eliges y puedes continuar con tu proceso de diagnóstico. Entonces, ahí hay varios profesionales, pero personalmente, encasillarme dentro de un solo test y casarme con un test, yo paso. Bueno, otra cosa es que cualquier terapeuta que evalúe, ya sea psicólogo o un terapeuta capacitado en A2, lo que hace es entregar un informe, pero el diagnóstico oficial, en términos como médicos, lo da un médico, y eso es ya sea médico general, psiquiatra, neurólogo. Entonces, claro, es como todo un equipo multidisciplinario. Entonces yo lo que suelo recomendar, primero que todo, es mantener la calma, tener paciencia y aceptar que es un proceso no necesariamente rápido ni fácil, y que tampoco es lo más urgente. O sea, lo importante es que tú te sientas tranquila con quién eres, y puedes leer libros, ir a encuentros. Nosotras con Asperger's, cuando hacemos talleres, charlas, siempre estamos abiertos a las personas que están con sospecha de diagnóstico o en proceso de evaluación. O sea, no estamos cerradas a que solo puedan participar mujeres con su evaluación, con su diagnóstico. Entonces, no es lo más importante que alguien firme un papel, sino que tú como persona te sientas identificada y te haga sentido y te ayude a llevar una mejor vida, a cuidarte mejor y a tener una mejor calidad de vida. Sara, y en el caso de España, ¿este proceso diagnóstico es similar a acá en Chile? ¿Es un médico finalmente el que te da el diagnóstico? Claro, yo en mi caso tengo mi experiencia de momento solo. Entonces, en mi caso el diagnóstico me lo dieron en una asociación, Asociación Asperger Cataluña, que es una asociación reconocida, y mi diagnóstico hice un montón de pruebas, el A2 supongo que también, pero hice muchos test, luego observación, todas las pruebas, y lo firmaban dos psicólogos, pero con formación y especializados en autismo. Y luego también me lo validaron en un hospital público de aquí, en Vallebrón, que también me llevaban por TDAH, y aquí fue a una psiquiatra. Pero en principio, que yo sepa, en mi caso fueron dos psicólogos los que hicieron la valoración. Fuiste ahí similar a lo que comentaba Magdalena, un centro donde especializado, y de ahí ya pudiste seguir la distinta activación de las redes para llegar finalmente. Sí, o sea, de hecho yo podría haber ido directamente por sanidad, por salud pública. Pero es que era un proceso, también acabamos de salir del primer confinamiento y era un proceso muy lento. Entonces, bueno, se dio la oportunidad de poder hacerlo a través de una asociación que están, bueno, no es barato, pero está más o menos asequible. Entonces lo hice a través de una asociación y ahora me llevan en los dos, en la asociación a terapia con Judith, que es maravillosa, y luego en el hospital son visitas con más de psiquiatría, un seguimiento. Pero el diagnóstico aquí, si quieres ir por la vía pública, es lento, es muy lento. Poco a poco se va llegando y es verdad que ahora sí que están como trabajando más también en tema de mujeres y adultas, cosa que esto me sorprendió de manera positiva, en que hay personas que están interesadas, que dices, bueno, ya, pero bueno, es un proceso, claro, es que tampoco no tengo todavía mucho conocimiento de cómo es en otros casos, pero en el mío yo creo que tuve como esta suerte de que todo fue como fluyendo bastante bien. Claro, ahí tú también nos comentas
quizá indirectamente algo referido a una pregunta que hicimos sobre el tema de la importancia de las organizaciones, de los colectivos, que en tu caso pudiste ir a uno de estos que quizás con una formación también especializada Sí, se dio el caso que tuviste te mayores conoce dificultades. bien. Sí, entonces también es verdad que me informé en buscar una asociación que esté como reconocida, que tengas buenas referencias. Tampoco yo creo que es importante buscar un poco referencias y ver bien quién te evalúe o cómo. Pero bueno, es que claro, en mi caso tampoco puedo aportar mucha información en esto. No te preocupes, toda información es valiosa. Si sea mucha, sea Es muy poca, sea media, todo es importante. valioso. Muy Carolina importante lo que dice Silva. Sara. Perdón, ¿quién nos está comentando ahí? Karina. Karina, ¿cierto? Sí. Les decía que es muy importante lo que dice Sara. Es fundamental el buscar varias opiniones. Bueno, España son pioneros también en el tema de autismo femenino. Hay mucho allá en España. Sí, la verdad al igual es que en Argentina. Hay sí. sí. Sí, Pero ahí también es verdad bueno que hay alguna buscar. asociación, hay encuentros de mujeres también autistas y la verdad es que. Sí, tienen mucho. Súper, hay harto de qué agarrarnos, entonces harta experiencia local y del extranjero, por lo cual nos podemos también educar y ir tomando buenas ideas también, ¿por qué no? Carolina Silva había tomado la palabra, nos escribió en el chat, pero no sé si Carolina quieres abrir tu micrófono y comentarnos tú misma lo que nos escribiste en el chat. Bueno, hola, básicamente es que, bueno, yo soy secretaria de una agrupación jovencita respecto del Asperger y el autismo. Llevamos nuestro 8º año funcionando y me llama la atención que de los 30 integrantes que tenemos, solo 3 son mujeres. Entonces me quise unir a este grupo porque si bien siempre hemos comentado con las mamás que hay muchas de ellas que se reconocen características TEA, pero dicen que a estas alturas ya buscar un diagnóstico es como para qué. Y los mismos doctores, ellas cuando les van ellas a consultar o a pedir una derivación, porque acá nosotros en Penco no tenemos profesionales que diagnostiquen, tenemos que viajar a Higueras, que es largo y tedioso el viaje para allá, la espera mucha, sistema público, no anda muy rápido. Entonces, siempre los profesionales le preguntan, ¿pero usted tiene algún hijo con TEA? Como que siempre en función de atender al menor, no de tomar en cuenta su solicitud como la angustia que tienen ellas de saber si realmente estas características que reconocen realmente son en TEA o es una particularidad de su personalidad solamente. Entonces, cuando estamos en las reuniones, ellas siempre nos dicen, yo lo conversé con el neurólogo de mi hijo y me dice que puedo tener características TEA. Cuando dan su opinión, sobre todo nos dicen, a ver, pero respecto a este tema no me queda claro, es como que necesitan tener el enfoque completo. Por ejemplo, si vamos a organizar una corrida, ellas necesitan saber todo como con mucho detalle, de qué color la ropa, qué vamos a llevar de colación, qué el horario, qué todo, pero que no se escape. O sea, si ya nos pasamos a la meta o al primer descanso, no, ellas todavía van en la preparación de la salida. Necesitan tener como todo súper organizado estas mamitas, me he dado cuenta. A veces se nos extiende la reunión por lo mismo, porque tratan ellas de las que se atreven a hablar, porque hay otras que realmente no, ellas llegan allá nomás y hacen como dicen ustedes, como que imitan. Ya, yo voy en este grupo, imito a este grupo, y se engranan súper bien, y nos hemos ocupado de escucharlas en todas sus dudas y dejarles lo más en claro posible la actividad que organicemos, o simplemente la reunión, pero sí a veces se nos alarga porque y son como bien rigurosas cuando ellas tienen una opinión al ser escuchada, cosa que se valora que sean así, que les gusta que se escuche su opinión, que si tienen una duda sea una duda atendible y rigurosas. No sé si las chiquillas se identifican con eso o es una particularidad de las penconas. Y eso, en cuanto a sus relaciones, algunas les ha dificultado también cuando hablaban delante de las relaciones emocionales, les ha dificultado también en algunos casos mantener, como que se enamoran mucho y después se dan cuenta de que el prototipo no era lo que encajaba con ellas y van
van dejando atrás muchas historias románticas algunas. Básicamente como eso es lo que he vivido en mi agrupación, con estos 8 años trabajando con madres en torno al TEA. Quizás Karina puede ahí contestar. Creo que nos bombardeó con muchas preguntas. Esto de que sean tan rigurosas me preocupa, esto de que sean tan rigurosas, de que necesiten como toda la información y no dejan ningún cabo suelto, puede ser una característica. ¿Sabes que eso les da seguridad? Sí, así es totalmente. Anticipar. Ya. Sí. O sea, bueno, y muchas mujeres también, como dices tú, que simplemente imitan y naturalmente lo hacen, o sea, sin decirle a nadie. Claro. El otro tema que mencionabas, el del diagnóstico, que muchos profesionales, bueno, me pasó personalmente, ¿para qué? O sea, a esta edad, a mí me diagnosticaron a los 38 años. ¿Para qué? Me dijo, no, yo no te voy a evaluar, me dijo una psiquiatra, porque tú ya estás adaptada. Exacto. Entonces, o sea, a mí igual, siempre en función del hijo te da. exacto. Claro. Así es. Y entonces, ¿para qué quieres tu diagnóstico? Tú no importas. O sea, en realidad tú eres un producto, tienes que servir para algo. O sea, si está en un tema de ver a la persona como ser humano, como ser sintiente. No sé, yo creo que ahí... ¿Qué les provocaría a ellos tener este respaldo, este diagnóstico? No. Y además serviría para tener el quórum de en realidad cuántas son. Exacto. Por eso hay muchas mujeres acá, por lo menos, que están invisibilizadas, sufriendo solas y sin comprensión, sin apoyos. Entonces falta mucho, se necesitan profesionales con empatía. Y que la lista de espera avance más rápido. Así es. Muchas gracias entonces a Carolina por su pregunta. Y bueno, en honor al tiempo y porque una de las chicas tiene otra actividad, tiene otro live más en un ratito más, así que para que igual le demos un tiempo para descansar, les voy a pedir que si tienen alguna otra pregunta puedan contactar a las chiquillas a través de las redes sociales que compartieron y agradecerles a todos, a cada uno de ustedes a participar en esta actividad que se llama Oficina de Discapacidad en tu Casa, que es de la Ilustre Municipalidad de Concepción. Así que darle las gracias, invitarlo a revisar nuestras redes sociales también y a que estén atentos a las actividades que vamos a realizar, a otros conversatorios, como mencionaba Pablo, esta actividad se realiza cada 15 días, así que tenemos diferentes temáticas que son para todas las personas abiertas a la comunidad, a informarse sobre temas de personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores también. Así que muchas gracias Magdalena, muchas gracias Sara, muchas gracias Karina, de verdad que estamos súper agradecidos, muy contentos de la actividad de hoy día, de la asistencia también, así que eso, un abrazo grande a la distancia y a seguir cuidándonos. Eso, que estén bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Y todos. Gracias. a nuestras redes sociales que son Oficina de Discapacidad Concepción, para que las puedan buscar. Sí, muchísimas gracias, Sara, Magdalena, Karina, por recibir la invitación y por tan honestamente y poder comentar su experiencia en favor de una sociedad también más inclusiva y más educada, con mayores conocimientos. Así que eso, un gusto haberlas tenido, esperamos que podamos volver a repetir algo de este estilo, o si no otra cosa, pero hacer más acciones en conjunto, ¿por qué no? Muchas gracias, Pablo, por la invitación a una actividad tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao a todas. Respecto a actividades, Abrazos. nosotras como Asperger's, a través de nuestras redes sociales estamos informando los talleres y cosas que hacemos. En marzo vamos a repetir un ciclo de talleres que estuvimos en diciembre, creo que fue, para que estén atentos, atentas en nuestro Instagram y Facebook de Aspergirls Chile. Y personalmente tengo un blog que es magdamontero.com, donde también hablo de autismo y neurodiversidad.
Súper. Ahí Gracias. queda entonces la invitación a Gracias, seguir Pablo, a a Magdalena y todas. sus redes. Chao, Cariños a todas. Muchas gracias por todo.